Amigos míos, tengan todos ustedes buenos días para todos. Esto es el análisis de la noticia en la plataforma A.com Juan Carlos Fernández, plataforma comunicacional que les entrega a ustedes el programa Análisis de Noticia, les entrega el programa de La Fuerza de la Unión con Jesús Chuo Torrealba, les entrega al mediodía A Punto con Juan Carlos Fernández y en la tarde Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Esperamos que en los próximos días vamos a incorporar un par de programas adicionales para el disfrute de todos ustedes. Y este programa llega a ustedes gracias a la gente de Novatech. Novatech es una importadora de tecnología. Hoy tiene para ustedes dos computadoras muy útiles para el hogar, la Satélite y la Chromebox, a unos precios extraordinarios. Basta que ustedes llamen, mis queridos amigos, al 0424-691-8315. Y además les recuerdo que estamos en la campaña de recolección de ropa y calzado en buen estado para entregar a los niños más pobres de nuestra ciudad de Maracaibo. Vamos a iniciar con la noticia, quizá la noticia que tiene que ver con las noticias nuestras venezolanas, tiene que ver con la presencia de Maduro. Maduro está en China cumpliendo una apretada agenda. Se ha reunido el día de ayer con la presidenta del Banco del BRICS, con la señora Dilma Rousseff, la expresidenta del Brasil. Al mismo tiempo ha solicitado Nicolás Maduro que Venezuela reciba apoyo de China para entrar al mecanismo BRICS, un mecanismo al cual han sido incorporados varios países, Venezuela todavía no. Aparentemente se necesita algún lobby particular para que Venezuela pueda entrar al mecanismo, pero sin duda sería una gran oportunidad para Maduro para evadir las sanciones norteamericanas, las sanciones del gobierno norteamericano. ¿De qué se trata el BRIC? El BRIC ha reunido las mayores economías, digamos las economías poderosas del mundo, Rusia, India, China, Sudáfrica, Brasil, también entró Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán, que ellos entrarán a partir del 1 de enero del 2024. Venezuela quiere entrar en uno de esos momentos a ese mecanismo que pretende salvarse del dólar, salirse del sistema dólar y que los países puedan negociar, intercambiar productos a partir de sus propias monedas. Eso evidentemente para Estados Unidos enciende las alarmas, pero ya parece una cosa inevitable que ocurra la fortaleza de este mecanismo llamado el BRIC. También se reunió el grupo de los 20 en India. Por cierto, la presidencia del grupo pasa a manos de Brasil, que vuelve con Lula a tener muchísima presencia en el entorno internacional. El peso político de Brasil, el peso económico de Brasil como la primera economía de América Latina tiene una significación muy especial. Lula da Silva está intentando reinsertar a su país entre las principales naciones del mundo. Pero volvamos con Venezuela y con la presencia de Maduro. Todo esto además creo que Maduro está buscando unos 5.000 millones de dólares en créditos, en préstamos de la India para invertir en las llamadas zonas económicas especiales. Esta es una posibilidad que tiene, aunque les comentaba en programas pasados que la mala administración que hace Venezuela de sus recursos aparentemente ha hecho desconfiar a el gobierno chino sobre el uso de los recursos. Entonces seguramente si China le va a dar préstamos a Venezuela, pudiera por esos préstamos exigir mayores condiciones, mayores condiciones de uso de los recursos, porque Venezuela tiene que devolver ese dinero, tiene que pagarlo. Por otro lado, no debo dejar de mencionar que Maduro está negociando con una empresa de la India todo el complejo siderúrgico del Orinoco. Recordemos un poco que esas empresas fueron expropiadas por Hugo Chávez. En el caso de la siderúrgica la tenía Techin, que era un consorcio argentino-italiano. Allí, por la presencia de Néstor Kirchner en la presidencia de la República de Argentina, Maduro pagó
no expropió sin pagar, sino que expropió pagando, pero ellos arruinaron todas las empresas del complejo siderúrgico del Orinoco. Hoy necesita que algún ente privado se encargue nuevamente de la empresa y parece que va a ser un consorcio chino. Los trabajadores de Sidor están preocupados porque opinan que la empresa india pudiera no cumplir, porque tiene tradición en su país de no cumplir con las normas laborales, pero en todo caso, si va a trabajar en territorio venezolano, tiene que adaptarse a las normas venezolanas. Esto es un proceso progresivo, lento, a veces medio oscuro, medio opaco, hay una opacidad en las negociaciones, pero Maduro ha decidido reprivatizar las empresas que en un arranque de locura o de disparate económico, Hugo Chávez expropió, acabando además con ella, con una administración altamente corrupta. Hoy Maduro sabe que el Estado no puede manejar todas esas empresas, entonces hay una lucha entre los sectores, digamos, ortodoxos del Partido Socialista Unido de Venezuela y los sectores más liberales del partido, donde unos dicen hay que reprivatizar esas empresas, otros dicen que hay que mantenerlas en manos del Estado. Digamos, los que son de pensamiento marxista piensan que hay que mantener las empresas en manos del Estado, y los que no tienen otra ideología distinta, sino que son pragmáticos, saben que no hay modo de que el Estado venezolano pueda conservar esas empresas y que ellas sean eficientes, porque lo que han terminado siendo es un saco roto para la economía venezolana, porque el gobierno o el Banco Central o el Ministerio de Hacienda tienen que financiar permanentemente empresas que no dan ganancia, que son unos focos gigantescos de corrupción. En medio de todo esto, mis queridos amigos, está la negociación con el gobierno norteamericano. Me voy a traer para acá esta nota porque los Estados Unidos parece que ha también asumido una posición pragmática sobre Venezuela. ¿Qué significa ese pragmatismo? Ya no se trata de sacar a Maduro, de máxima presión, todo eso fracasó. Se trata ahora de evitar dos cosas. Una, lo que pareciera inevitable, es que Venezuela se alíe a los países adversos a los Estados Unidos de América, como son China, India, Rusia y todos estos países que están aliándose en el BRICS. Estados Unidos, a partir del inicio de la confrontación entre Rusia y Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, cambió las reglas energéticas, las reglas mundiales energéticas cambiaron, porque ahora se necesita petróleo y se necesita gas. Entonces Estados Unidos está intentando lograr acuerdos asociados a petróleo y a gas con el gobierno venezolano. Esto evidentemente le da a Maduro herramientas de negociación y le hace perder a la plataforma unitaria herramientas de negociación. Les aclaro, Estados Unidos y Venezuela están negociando unilateralmente, sin la plataforma unitaria, sin la presencia exclusiva de la plataforma unitaria como era en el pasado. Hoy a los Estados Unidos les interesa más el petróleo, les interesa más el gas que lo que pudiera desear o no la plataforma unitaria, aun y cuando ha repetido permanentemente que Estados Unidos no va a abandonar su apoyo a la plataforma unitaria, pero hoy no es el mismo apoyo que se le daba en el pasado, no era el mismo apoyo que se le daba al llamado gobierno interino del señor Guaidó en los días de Donald Trump. Hoy es mucho más pragmático. Estados Unidos entendió que la política de máxima presión fracasó, que no tuvo ningún efecto, que atornilló a Maduro en el poder, y no solamente lo atornilló en el poder, sino que lo hizo fortalecer sus alianzas con países adversos a Estados Unidos. Ellos están tratando hoy, sin ninguna duda, por lo menos es lo que podemos darle lectura a todo esto, de recomponer sus relaciones económicas con Venezuela. Necesitan el petróleo venezolano, necesitan el gas venezolano, y eso para los Estados Unidos hoy está primero que la política, que lo que ellos llamaban la lucha por la democracia, aunque no van a abandonar ni el lenguaje ni lo que pudiéramos denominar la fachada de la lucha democrática, pero sabemos que Estados Unidos hace negocios
con cualquier nación que le brinde ventajas. Hace negocios con Arabia Saudita, es su primer socio en Medio Oriente y es un país autocrático, terrible en la violación de los derechos humanos, pero eso no es importante cuando se trata de la economía petrolera. Estoy tratando de enviar un mensaje claro para los que creen que Estados Unidos va a ser un paladín para la lucha por la libertad de Venezuela. Las cosas cambiaron y habrá que ver cómo se lidia con ese cambio. Sin duda, la oposición venezolana tendrá que lidiar con ese cambio de actitud del gobierno norteamericano. Ayer habló el fiscal general de la República y él habla de lo incuestionable que son las cifras de disminución de homicidios en Venezuela. Pero yo me hago una pregunta y es lo que quiero compartir con ustedes. La disminución de los homicidios en Venezuela es una realidad. ¿Pero a qué se debe? Se debe a la lucha denodada del gobierno por eliminar, sacar del juego, por apresar a las bandas organizadas de malandros que hay en Venezuela, o se trata de que los malandros decidieron irse dentro de los casi 8 millones de personas que se han ido del país. Hoy vemos problemas de venezolanos en Chile, de venezolanos en Estados Unidos, de venezolanos delinquiendo en Colombia. ¿Por qué? Porque la primera oleada de emigración fue la clase media acomodada y profesional, que tenía dinero para irse del país. La segunda oleada de emigración venezolana fue la clase profesional, sin dinero, pero con un título debajo del brazo. Han habido otras oleadas, una oleada que quizás pudiera ser técnica y una oleada de gente que sin preparación académica más allá que el bachillerato decidió ir a buscar una mejor vida en otro lugar. Pero también ha habido una oleada, no podemos tapar el sol con un dedo, que corresponde al malandraje que pululaba en Venezuela y que hoy pulula en las calles de Nueva York, en las calles de Medellín, en las calles de Bogotá, en las calles de Lima, en las calles de de cualquier ciudad de Ecuador, que se ha convertido en un país sumamente violento. Entonces hoy los países se quejan de la presencia de estos señores en su territorio y estos señores dañan el prestigio de todos los venezolanos. A ver, ¿a qué me refiero? Pagan justos por pecadores. Hay gente que fue a trabajar, que fue a luchar, que fue a vivir, pero hay otros que fueron a delinquir, que fueron a vivir la vida que pretendían vivir aquí, y en esos países no es fácil. Hoy hablaba con unos amigos en Chile y la cantidad de venezolanos que están saliendo de Chile es muy importante, porque fueron creyendo que en Chile podían vivir quizás como vivían en Venezuela. Yo voy a utilizar una palabra que no sé si es tan correcta para esto, vivir del cuento y la melodía. Cuando llegaron a Chile se dieron cuenta que hay que trabajar y tener 1 o 2 empleos para poder llevar la vida decentemente. Y como ese pequeño grupo no es gente decente, pues se dedicaron a delinquir o sencillamente salen de los países creyendo que hay países donde puedan llevar la vida que llevaban en Venezuela. Entonces esto ha creado evidentemente una situación bastante compleja, mis queridos amigos, que todavía no termina de resolverse. En un momento voy a entrar en la onda política, en la onda que tiene que ver con la oposición, pero leo una nota acá interesante que dice: ante la habilitación de la OPSU, los bachilleres pueden imprimir el certificado al sistema de ingreso universitario. Aunque hay muchas quejas por el modo en que la OPSU asigna a los estudiantes en las diversas universidades del país, bueno, lo que sí puedo mencionar es que progresivamente, con mucha lentitud en las universidades públicas, se ha venido recuperando la nómina de estudiantes, la cifra de estudiantes incorporados al sistema de educación superior. Y leo esta nota: la Oficina de Planificación del Sector Universitario habilitó la sección de propósito de registro para las personas que solicitaron la emisión del certificado de participación en el Sistema Nacional de Ingreso del 2023, sin saber que la impresión de este documento tumbaría sus opciones
de estudio. Luego de recibir varios reportes de jóvenes recién graduados de bachilleres, quienes se acercaron hasta la sede de la OPSU para denunciar que no habían quedado en ninguna institución y la página no les permitía modificar las carreras a estudiar, la institución universitaria creó una nueva opción para agregar a los estudiantes. Esta es una buena noticia en medio de este mar de malas noticias que tiene Venezuela. Nicolás Maduro, hablando de noticias que tienen que ver con la economía, ayer leía unas notas del CEPAL. El CEPAL piensa que vamos a crecer, que Venezuela pudiera crecer 5 puntos porcentuales al final del año, o sea, tener un promedio de crecimiento de 5 puntos porcentuales, porque la caída ha sido muy importante. Quizá, si eso se logra, va a ser uno de los países de mayor crecimiento en América Latina, porque hay países que tienen unas economías devastadas, mucho más devastadas que Venezuela. Me refiero, por ejemplo, a Haití, que tiene gravísimos problemas económicos, un país que no puede, no tiene capacidad para ser, incluso en mi opinión, ser definido como país. También puedo referirme, mis queridos amigos, que Brasil aprueba acuerdo para comprarle electricidad a una Venezuela plagada de apagones. Es un titular que coloca Miguel Enrique Otero. Voy a intentar explicar este tema. El problema de Venezuela aparentemente no es producción de electricidad. Digamos, desde las hidroeléctricas que están colocadas en el Caroní, Uribante, Caparo, Venezuela tiene una capacidad para producir un monto determinado de megavatios que pudieran abastecer a la nación. Pero tenemos un problema de transmisión de electricidad. No hay cómo transmitir electricidad porque el sistema fue abandonado durante mucho tiempo o fue manejado por gente sumamente corrupta que se robó el dinero, que hizo negocios con el dinero de la inversión que se había hecho en el Ministerio del llamado Poder Popular para la Energía Eléctrica y en la empresa Corpolec. Entonces, que hemos tenido una inversión gigantesca, una represa en el Guri que nunca se terminó y se gastaron gigantescas cantidades de millones de dólares, un sistema interconectado nacional cada vez más débil. Acá en el Zulia la gente lo vive, lo percibe, un sistema interconectado que no existe, digamos, que llega hasta la costa oriental del lago Maracaibo, pero no tenemos el cable que teníamos debajo del puente sobre el lago, ni tenemos el cable submarino que teníamos en el lecho del lago de Maracaibo, y las plantas de producción de energía no dan abasto para abastecer la deficiencia del sistema interconectado. Entonces, claro, hay un superávit de energía en el Guri que se le puede vender a Brasil, pero no hay modo de enviarla a Venezuela. Esto es paradójico, pero es la verdad, de lo cual con alguna razón el señor Miguel Enrique Otero publica en el tuit en una Venezuela plagada de apagones, porque ciertamente Venezuela está plagada de apagones, pero tiene electricidad. Es como en casa de herrero, asador de palo, cuchillo de palo. Es una cosa terrible, mis queridos amigos. Ha habido una reunión en Colombia entre el presidente Petro y el presidente López Obrador de México para tratar el tema drogas. Ellos han hecho un análisis y han culpabilizado en cierto modo a los países donde está el consumo de drogas de no haber hecho nada dentro de sus territorios para poder disminuir el flagelo, porque mientras el consumo esté allí, mientras los norteamericanos estén dispuestos a pagar $100 por un gramo de cocaína, habrá en Latinoamérica quien siembre hoja de coca y quien procese hoja de coca y quien trafique con pasta de coca, porque hay unos consumidores que están dispuestos a pagar mucho dinero por ese producto. Entonces, no basta resolver el problema del cultivo, del procesamiento o del narcotráfico, también tienen que atender los países consumidores el problema del consumo, porque de otro modo no hay ninguna posibilidad, mis queridos amigos, de resolver ese problema. Estoy leyendo una nota de UHN Plus donde dice: la policía de Nueva York continúa las intensas redadas para decomisar motocicletas que circulan por las calles de la ciudad sin licencia ni placas requeridas por la ley, muchísimas de ellas manejadas por venezolanos
que creen que pueden andar en una moto como andan en Venezuela, haciendo piruetas, haciendo trompitos, haciendo lo que les da la gana. Y el alcalde de Nueva York, quien dijo hace unos días atrás, hace un par de días, que la inmigración ilegal va a destruir Nueva York, pues ha ordenado meter en cintura a este grupo de personas que andan delinquiendo montados en motocicletas sin ningún tipo de control, que mis queridos amigos evidentemente están anarquizando a esa ciudad. Vamos ahora a pasar a lo que tiene que ver con la política, el análisis de lo que está pasando en la oposición. ¿Por qué? Porque hoy es el día, mis queridos amigos, el día, ya estamos entrando a pocos días, 40 y tantos días, 22 del mes que viene y los que quedan de este mes para realizar las primarias, 32, 42, unos 42, 43 días, mis queridos amigos, para realizar la primaria. Todavía las primarias tienen graves problemas. Yo debo mencionar que la gente de Vente Venezuela, y coloco en primer lugar esta opinión porque es la gente con su candidata María Corina Machado quienes están ganando la encuesta, las encuestas hasta este momento. Ellos denuncian ataques contra las elecciones primarias y dicen que no es solamente ataques del gobierno, que también hay ataques del sector opositor venezolano o de un sector que se disfraza. Dice acá, se destacó que existen supuestos voceros relacionados a la oposición que no figuran en las filas del grupo, los cuales buscan desmoralizar a la gente y sembrar miedo, el miedo necesario para debilitar las primarias. Así afirman que Vente Venezuela confirma su respaldo a la Comisión Nacional de Primarias, el ente encargado de la organización del proceso. Esto es evidentemente quien está ganando la primaria necesita que se realice la primaria, pero estamos pendientes de dos temas que están allí latentes, lo mencionaba el viernes con ustedes, que tiene que ver uno con una solicitud de habeas data que funcionó perfectamente en el año 2016 cuando lograron suspender el referéndum revocatorio del mandato porque la plataforma unitaria de la época estaba utilizando el registro electoral permanente donde están todos los electores, los que votan por AD, por COPEI, por el Nuevo Tiempo, por Fuerza Vecinal, pero también están allí los que votan por el PSV y por los partidos del Polo Patriótico. Ellos han dicho, ¿por qué estamos nosotros en ese listado? Nosotros no tenemos que estar en ese listado porque nosotros no hemos dado permiso para que se utilicen nuestros datos. Estoy hablando en estos términos porque esto pudiera funcionar. Luego saben ustedes que hay una segunda investigación que tiene que ver con la Asamblea Nacional y la DICIP, que están investigando a las comisiones nacional y regional de primarias. Ante todo esto, Vente Venezuela trata de defenderse y evidentemente informa que ellos van a defender la primaria. También ayer domingo en la mañana declaró el señor Henry Ramos Ayub, líder de la Acción Democrática llamada Acción Democrática Legítima o Asamblea Nacional en Resistencia. Voy a leer la nota para luego analizarla a todos ustedes. Henry Ramos Ayub dijo en una entrevista concedida a un canal nacional que la oposición debe tener un plan B en caso de que la primaria sea ganada por un candidato inhabilitado. No puede haber huelga electoral y la oposición puede perder por forfait, aseguró. Para Ramos, al gobierno le conviene que haya primarias en la oposición porque se encuentra en medio de conversaciones con Estados Unidos referente a las sanciones. Ya voy a analizar un poco esto. Nosotros hemos planteado que queremos elecciones sin inhabilitados y partidos sin judicialización, pero si el gobierno insiste, también la oposición en su momento tendrá que ver qué hace, tendrá que tener su plan B, porque si mantiene un candidato inhabilitado, ¿qué va a hacer? ¿Declarar huelga electoral? Sería fácil para el gobierno porque la oposición no participaría. Ahí ahondó también y dio detalles, por ejemplo, que en el año 2017, para el 18, él tenía la primera opción para ser candidato a la presidencia de la República y denunció que sectores de la oposición boicotearon su candidatura a la presidencia de la República y que por esa razón la oposición o un sector de la oposición no tuvo candidato en el 2018. También ha dicho que él pasa la página, que se olvida de todas estas cosas y que hay que seguir adelante tratando de desalojar a Nicolás Maduro del poder, pero lo que le parece imposible es sostener la idea que
de que la oposición venezolana pueda quedarse sin participar si llega la hora de inscribir un candidato presidencial y quien está inhabilitado no puede inscribirse. También el candidato Andrés Caleca, quien estuvo de gira y mejora sus números en las encuestas. Hice una encuesta, si me permiten acá, porque no había hecho esta segunda parte de la encuesta, que es la encuesta de 3 candidatos más o 4 candidatos más sobre lo que piensa la gente, y vean, a ver, la coloco rápidamente. Coloqué por cuál de estos candidatos votaría en la primaria, por Carlos Prosperi, por Delsa Solórzano, por Andrés Caleca o Andrés Velázquez. Han votado hasta ahora 1.499 personas, nos quedan unas 10 horas de votación. Carlos Prosperi tiene el 17%, Delsa Solórzano en esta encuesta de Twitter tiene 54%, Andrés Caleca el 18% y Andrés Velázquez tiene el 11%. Con este escenario que todavía luce confuso, luce sin una respuesta clara si vamos a tener verdaderamente primaria, ahí andamos. Entonces, ¿qué están haciendo los partidos? Tratando de echar adelante la primaria, pero también están pensando, como lo dice Ramos Ayub, como lo dice Capriles, como lo dice el Nuevo Tiempo, como lo dice Fuerza Vecinal, como lo ha dicho Delsa Solórzano, hay que tener un plan B. Hay que ver qué se hace si quien gana está inhabilitado y no puede ser habilitado. Pues tendremos que decidir qué hacer en este caso, que evidentemente son casos sumamente complejos, mis queridos amigos. El hecho de que la oposición decida no participar sería una locura. Tendría que participar y sacar un candidato con el mayor posible, la mayor posibilidad de apoyos, porque no va a haber un solo candidato de la oposición, o va a haber candidatos de la otra oposición y va a haber candidatos de esta oposición, digamos, para poder intentar diferenciar esta especie de disparate. También Andrés Caleca ha propuesto un nuevo debate entre los candidatos a las primarias. Andrés Caleca viene aumentando bastante bien en las encuestas. Él aspira que se abra el debate, que siga la confrontación de las ideas. Piensa, él está habilitado, que siempre tendrá una oportunidad, porque es de los candidatos que están habilitados y que tienen alguna posibilidad de convertirse en outsider en caso de que esto ocurra. Voy a hablarles algo, mis queridos amigos, que tiene que ver con la salud. Me quedan unos 2 minutos de programa y el vicepresidente de la Academia de la Medicina, el señor doctor Uníades Urbina, advirtió que en Venezuela hay un repunte de los casos de COVID-19, por lo que se deben tomar nuevamente medidas para evitar un aumento en las cifras. Leo: en entrevista a un medio de comunicación, el especialista indicó que el boca a boca entre médicos así lo confirman. Sin embargo, la falta de datos oficiales resta importancia a la situación. ¿Qué significa esto? Que el gobierno, evidentemente, todos pensamos que ya el COVID que habíamos tenido inmunidad de rebaño, que la vacunación había funcionado en una parte, la inmunidad de rebaño en la otra, pero resulta que comenzó a aparecer nuevamente en China, luego en Estados Unidos. De hecho, la propia esposa del presidente de los Estados Unidos, la señora Biden, tiene COVID en este momento, y los casos en Venezuela, en los informes que los médicos se dan entre ellos, comienzan a aumentar, porque según esta información, la gente que controlaba estas cifras por parte del gobierno nacional abandonó el seguimiento a los casos de COVID, y hoy aparentemente tenemos casos de COVID en importancia en el país, aunque no se reflejan números fallecidos, pero al reaparecer el COVID, si ataca a una persona que está en debilidad, si ataca a un anciano, si ataca a una persona que está en el sistema inmune deprimido, le va a hacer daño. Entonces, ¿qué recomienda el doctor Urbina? Retomar la vacunación, retomar el uso del tapaboca y la distancia social para poder proteger a el mayor número de habitantes del país de un repunte que pudiera traer gravísimos problemas de reaparición de COVID y de fallecimiento de seres humanos por esta razón. Mis queridos amigos, el programa ha terminado. Los voy a invitar
para que nos volvamos a ver a las 12:30, como todos los días, en el canal 11 del Zulia, en Luz FM 102.9 y en toda, evidentemente, nuestra red en nuestra red social, donde estamos sobre todo en nuestro canal en YouTube, Apunto con Juan Carlos Fernández. Y en la tarde-noche, el programa con el poeta Luis Peroso Cervantes, Puerto de Libros. Y mañana, martes, a las 9 de la mañana, el programa con el Chuo Torrealba, con Jesús Chuo Torrealba, que transmite por el Radio Rumbo, pero que nosotros tomamos la imagen y la convertimos para todos ustedes, para que tengan la información de este importante programa con el periodista Jesús Chuo Torrealba. Les pido que el Señor los proteja a todos y seguimos adelante. Nos vemos. Dios los bendiga.